Buenas noches, amables televidentes. Sean bienvenidos todos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros hermanos y analistas, compañeros Ramón Núñez Fernández y Robinson Galvez. Bienvenido, pueblo dominicano, a Tribuna Juvenil. Sean bienvenidos, amables televidentes, a otra Tribuna Juvenil. Darle las gracias a Dios por otra semana más de compartir con todos ustedes y en una hora comentarle todo lo ocurrido en la semana y una entrevista estelar con el economista licenciado Ivanhoe NG Cortiñas. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos aquí a Tribuna Juvenil. Yo contentísimo y agradecerle como de costumbre al Todopoderoso esta maravillosa oportunidad como cada sábado que nos brinda de estar con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Hay muchos temas, hay una interesantísima entrevista. Los temas del día, de la semana, ustedes lo van a ver. Es nuestro gran norte, como ustedes decían, compañeros, tratar los principales temas a nivel nacional como también internacional de manera constructiva. Queremos empezar con un tema que han consternado por los dominicanos, a la sociedad completa, porque es un hecho de sangre que está envuelto un joven, el joven Eddie Peña, que se dice hasta ahora, la teoría del caso, que por ajuste de cuenta pierde su vida. Un asesino por los dominicanos, reincidente, ahí lo pueden observar en pantalla, un asesino reincidente le lleva la vida a un proyecto de vida que era ese joven Eddie Peña que ustedes pueden observar en las imágenes. Nosotros entendemos desde aquí que las autoridades y especialmente la Policía Nacional y como también el Ministerio Público debe de actuar de manera activa con este caso, señores. Se habla también que este señor trabajaba con su padre, abogado, y que su historial era un historial inadecuado, un historial que estaba involucrado en otros hechos, que tenía medida de coerción de otros casos y se la había variado. Quiero llevarle luz con relación a lo que es la normativa procesal penal, con relación al carácter reincidencia. ¿Qué es lo que pasa, amables televidentes, con esta situación? Hasta que no existe una sentencia definitiva, una sentencia irrevocable, usted está revestido de la presunción de inocencia. La jurisprudencia que ha enmarcado nuestra Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia es que, vuelvo a repetirle, usted puede llevar dos casos y hasta que usted no es condenado y es llevado este caso hasta última instancia, usted se presume inocente. Ahora, ¿dónde es que muchos abogados quieren ser un poco más fuertes? Con el carácter de reincidencia. O sea, cuando a usted le llevan un proceso, que ya usted se le dictó una medida en otro caso y aunque se le varió, el juez vuelve a imponerle una medida de coerción. Mira, este es un caso que desgraciadamente, ha sido triste para la sociedad, porque se trató de un muchacho, de un joven, el cual era un dealer de un vehículo, de unos vehículos. Un rencar. Un rencar, exacto. Y entonces, precisamente, porque lo penoso de este caso, señores, que es un tipo que ahí es donde uno se da cuenta la falta de justicia en este país. Porque la gente lo que se pregunta es, venga acá, él con 2 casos de asesinato, ¿cómo ese tipo siguió así libre? Entonces, sucede este penoso caso en donde él rentando el vehículo, a él lo reportaron como desaparecido en el sector de Gascue, en donde primero tiran el cadáver en un solar y entonces después el vehículo aparece quemado en Santiago. El cadáver apareció en San Cristóbal. Lo raptaron desde Gascue, donde tenía su oficina. Pero esto es un caso raro. Y este es un caso raro y que a mí en lo personal me da mucho de qué hablar, porque desde la Policía Nacional hasta el papá del occiso, hoy occiso, hay que estudiarlo. Por ejemplo, el jefe de la policía, a través de su vocero, le dicen al país que el asesino tenía 2 casos pendientes de asesinatos y 2 casos pendientes de robo. O sea, estamos hablando 4 delitos. Pero además,
¿cómo es posible que las mismas autoridades son los que le digan al país los delitos que tenían esos jóvenes? Ese joven, perdón. Dice el jefe de la policía, bueno, nosotros lo agarramos, pero la justicia lo liberó. Eso es verdad. Pero el caso del padre hay que investigar bien profundo esto porque se dice, él trabajaba con el padre. Hubo un momento en que el padre del muerto y el asesino, en un momento tuvieron un problema por un asunto de robo al mismo jefe. Él era su jefe, el padre del hoy muerto. Pero, según tengo entendido, el padre luchó para que a él lo liberaran también. O sea, es una cadena que si nos ponemos a investigar bien este caso, se van a colegir muchas cosas. Pero lo cierto en esto es de que la delincuencia, señores, cualquiera que le pase a usted por el frente, vayan a investigarlo. Tienen un caso en la justicia y usted no se da cuenta y puede hacer lo que sea con usted y usted no sabe quién es ese que está frente a usted o que le pasa por el lado. Eso es lo que estamos viendo aquí a diario. Pero consiste, siempre que vemos un caso de un asesinato, y lo venimos diciendo de hace tiempo, siempre que hay un caso de esto, cuando se va al historial de la persona, del asesino, hay un historial más grande. Pero es un tema muy complejo, Robinson, y te voy a citar un ejemplo. Caso de acción pública en instancia privada, por ejemplo, el robo. Muchas veces, para darle movimiento a la acusación, tú debes de querellarte, ser querellante y actor civil. Muchas veces las víctimas no siguen el caso. Exacto. Y desde que usted saca a la víctima del caso, el expediente se vuelve débil. Esa fue la palabrita que me faltó. El padre del muerto desestimó una querella que le hizo a él. Se vuelve Sí, está bien, pero mira, ahí que está la lo cosa. penoso del caso es que entonces, independientemente del lío que él tenga, que el padre de Eddie Peña tuviera problemas con el asesino, lo lamentable entonces que el hijo pagara. Bueno, que él entonces, bueno, está bien. Ahora, eso, claro. entonces ahí es que se ve, y yo caigo en lo mismo que dije inicialmente, que este señor, a pesar de 2 cargos que tiene de asesinato, siguiera así en la calle. Por culpa del padre del muerto también, ¿eh? Sí, pero... Porque aquí la complicidad está en todos los niveles. Julio, el vicepresidente Fijus, ¿cómo es? Castaños. Castaño Guzmán, Servio Tulio. Servio Tulio dijo una vez, y yo en varias ocasiones lo he citado en este programa, de que la desgracia de ese tipo de casos es que la justicia se pone a liberar delincuentes. Y eso es una realidad. Pero eso es una realidad. Robinson, y que muchos victimarios... complejo. Estamos de acuerdo que es complejo. Pero porque en si el caso... tuviera una toga, y esta vez estás ahí... Está bien, tu pero... opinión fuera otra. Sí, no, mi opinión fuera la misma. Porque estamos hablando, Giovanni, de un tema de que el padre del muerto en un momento le liberó una de las acusaciones que le hizo. Entonces, aquí somos todos copartícipes de lo que está sucediendo en la sociedad, hermano. Desgraciadamente es así. Pero, independientemente de las técnicas legales que tú puedas estamos arrojar. luchando por un Estado de Derecho social y democrático. Claro. Nosotros entendemos que la República Dominicana tiene que fortalecer sus organismos de investigación, como también la policía como auxiliar, porque este es un mensaje funesto. Este es un mensaje funesto que le estamos llevando fatal con el caso de Eddie Peña. Claro. Y nosotros entendemos que la Policía Nacional, vuelvo a repetirle, Ramón, la Policía Nacional y el Ministerio Público tienen una gran oportunidad para enviar un mensaje en este caso. Porque esto no es que fue un ajuste de cuenta y que se quede así. No. Esa no es la realidad. No. Esa no es la realidad. La sociedad exige más la sociedad dominicana. Claro. Vamos a ir, queridos compañeros, a una pequeña pausa y regresamos en Tribuna Juvenil. Muy bien, señores, continuamos. Miren, el PRD, hay un caso en el PRD que se está suscitando y llama mucho la atención que independientemente de la
alianza que existe entre el PLD y el PRD, entiéndase, partido, el gobierno y el PRD, Radamés González, quien es el vocero en la Cámara de Diputados de la bancada PRDista, él dice, y me llamó mucho la atención esto lo dijo él ayer viernes, de que los PLDistas son comesolos y malagradecidos, y hasta pide, oigan esto, hasta pide que haya un rompimiento entre el PRD y el PLD. Yo he notado desde el inicio de la alianza, yo he notado que Radamés González, vocero del PRD, no está muy de acuerdo con esta alianza. Esto con todo lo que ustedes han visto que ha pasado en el PRD. Lo que pasa es Robinson, que no está de acuerdo porque es un dirigente populista de la zona de Herrera. Un buen diputado ese. Bueno, un diputado que tiene una trayectoria, pero te hablo que es comunitario, y siempre populista. Ha sido miguelista, yo he encontrado esto raro. Sí, pero ¿qué pasa, querido Robinson? Que los cargos que tiene hoy en día el ingeniero Miguel Octavio Vargas Maldonado, especialmente la Cancillería, son técnicos. Nosotros estuvimos hace un tiempecito hablando con Radamés y me decía, Giovanni, los compañeros tienen que entender que la Cancillería es algo técnico. Es porque él, y respetamos sus pronunciamientos, quiere que exista más oportunidad para los compañeros en el PRD y es algo que es un clamor que todos los quieren. Ahora bien, cualquier pronunciamiento válido, para mí, Giovanni Morillo, lo tiene el presidente del PRD, que es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Es la voz oficial, obviamente. Y es la voz oficial y Miguel Vargas Maldonado tiene que ponerle un stop a estos pronunciamientos que lo que buscan dañar muchas veces la imagen del PRD, que busca fortalecerse para las elecciones del 2020. Pero lo de Radamés, Giovanni, hay que manejarlo. Es por lo de el senador de Pedernales, Dionis Sánchez. Fue por lo que dijo Dionis Sánchez. Pero hay que manejarlo. Porque Dionis Sánchez lo que está diciendo es que hay muchos PRDistas, los cargos que tienen los PRDistas están cancelando a PLDistas. Y se puso a decirle que el PRD no se merece tantos puestos. Es evidente que un doliente del PRD, como Radamés, diga lo que diga. Pero es normal, Robinson, que pasa muchas veces que en el mismo PLD, tú hoy eres funcionario y llega Giovanni Morillo y los dos somos compañeros de partido y yo saco a la gente tuya. Eso es algo normal. O sea, ¿qué descubrió el señor Sánchez, el senador? No descubrió nada. ¿Qué descubrió él? Tú le estás dando aquí esencia a lo que él dijo. Bueno, es normal. Cuando llegaron los danilistas, ¿qué hicieron los danilistas? Sacaron a muchísimos leonelistas y están ahí esperando. Esa es la idiosincrasia política nuestra. Lamentablemente. Así. Lamentablemente. Hubo otro tema en esta semana que fue muy debatido y fueron las declaraciones del licenciado Carlos Amarante Baré sobre la prórroga de los carnés. Si sectores políticos y sociales dominicanos se expresaron a favor y en contra de la decisión del Comité del Consejo Nacional de Migración del país de ampliar por un año la vigencia de los carnés expedidos a extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Migración, que en su inmensidad, señora, a pesar de que hay muchos venezolanos, cubanos, realmente hay mayoría haitiana. Ahora, ¿qué pasa con esto, señores? Que entonces ahí venimos lo que es el relajo. Es decir, una cuestión que se puso, que tenía una prórroga de tal día, ahora le están dando más larga. ¿Qué va a pasar con esto? Y la mayoría que son haitianos, que ellos van a seguir con el relajo de la entrada, le van a dar poco valor al asunto del carnet, y esto va a seguir así. Y el año que viene van a volver a decir lo mismo, no, que para el 2019, y van a seguir. Entonces, si usted dice que hay hasta tal día es el asunto del carnet para, un año más. Para los extranjeros, óigame, cumplan con eso. Sí. No un relajo de que un año más. Entonces, durante ese año, ¿qué va a pasar? ¿Seguirán los haitianos? No, y se triplica también el costo, porque en la pasada gestión, en ese sentido, se gastaron unos $50 millones. Oigan eso, señores. Y ahora, esto podría hablar, señores, que podrían duplicarse y, cuidado, si triplicarse. Lo que significa que también los hospitales van a estar al triple y al doble
de como estaban antes. Por ejemplo, esa es la gran pesadilla. Por ejemplo, en claro. los años 2014 y 2015 se inscribieron 249.950 personas, principalmente de origen haitiano. No, y esa es la gran pesadilla, querido Ramón y amable televidente, la carga Claro. que tiene el pueblo dominicano en todos los aspectos. Claro. Carga social, Sí. carga social. En salud, Carga educación. económica, Claro. educación, salud, como dice nuestro compañero. Y el pueblo dominicano siempre ha actuado de manera solidaria. Sí, hombre, tanto que se quedan de nosotros. Hoy Ramón anuncia una prórroga de un año más, pero el pueblo dominicano fue el primero en tocar suelo haitiano con el terremoto. Claro. Y ahí está hasta la obra, esa construcción magistral de parte del presidente Leonel Fernández de hacer una universidad en Haití. 50 millones de dólares. Por eso- Señores, la República Por eso es que Dominicana... uno le duele, Giovanni, en este tipo de cosas, Dios. los malagradecidos que son los haitianos. Cuando tú ves casos así, por ejemplo, de que el irrespeto, porque óyeme, es un atrevimiento, el irrespeto que tienen a la bandera dominicana. Entonces no son agradecidos. Mientras el dominicano trata de ser solidario, esta gente son todo lo contrario, lamentablemente. Claro que sí. Compañeros, tenemos que irnos Qué barbaridad. a una pausa, una entrevista especial a un técnico, economista, de los fundadores del PLD, porque está desde el 1977. Estamos hablando de más de 40 años de militancia en el Partido Morado Y activo en el Comité y Central. activo en el Comité Central. A Ivanhoe NG Cortiña estará con nosotros esbozando esos temas económicos, pero también políticos. Para nosotros un honor tenerlo esta noche en Tribuna Juvenil. Vamos a la pausa y regresamos con esta interesante entrevista. Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Ivanhoe NG Cortiñas, economista, ex superintendente de bancos, ex superintendente de valores y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, licenciado. Gracias, Ramón. Gracias, Robinson. Gracias, Giovanni, por estar aquí en Tribuna Juvenil. Qué bueno, me siento joven, ¿no? Si faltó otro cargo, dígalo, porque si mal no recuerdo, usted no fue contralor. Sí, dos ¿verdad? veces. Ok. He sido contralor 2 veces, así como también fui tesorero nacional. Tesorero Fui el nacional. primer tesorero nacional del Partido de la Liberación Dominicana en la primera gestión del presidente Fernández. Ok. Licenciado, ¿qué opinión le merece la liberalización de más de 20.000 millones del encaje legal de los bancos para canalizar al sector productivo y al consumo? Mira, yo creo que es una decisión estratégica importante, porque viene a facilitar más recursos a la banca para que pueda destinarlo a los préstamos que le otorga a los distintos agentes económicos, empresarios y distintos sectores de la economía. Pero también eso va a contribuir en forma importante probablemente a la reducción de los costos operacionales de las entidades financieras y también pudiera reflejarse en una disminución en la tasa de interés bancaria. De manera que tendrá un efecto multiplicador positivo por ambos frentes. Por el frente de que va a aumentar la producción y eso hace que el Producto Interno Bruto de la economía dominicana siga creciendo como lo ha estado creciendo, como lo ha estado haciendo durante muchos años, y al mismo tiempo va a contribuir a que las tasas de interés bajen y a dotar de mayor liquidez, porque son recursos que la banca deja de utilizar por el tema del encaje legal que sirve para
como soporte, ¿no?, a las captaciones que realiza ante eventuales retiros. De manera que la liberalización de un 2% más o menos que ha autorizado la Junta Monetaria me parece una decisión oportuna en estos momentos. Licenciado, usted dio unas declaraciones hace unos días que tomó repercusión en el ámbito nacional, en el sentido de que la economía dominicana va bien y que hay circulante en las calles. La gente entiende siempre cuando se habla de que la cosa va bien, de que la economía ha crecido, pero que la distribución es equilibrada en la sociedad. Y eso caló mucho en los medios de comunicación. Hubo quienes analizaron bien el tema, pero hubo también quienes criticaron esas declaraciones. Me gustaría que usted ampliara con nosotros un poco sobre ese particular. ¿Cómo no? Mira, lo que pasa es que el tema del medio circulante es un tema complejo. Sí, claro. Porque mucha gente piensa que el circulante debe estar en función de los requerimientos personales de cada quien. Y resulta que no es así. Okay. El circulante es una variable fundamental de la autoridad monetaria. Y la autoridad monetaria tiene como su rol fundamental también la estabilidad de los precios. Fundamentalmente lo que se denomina tasa de inflación. Es decir, el norte de la gestión de cualquier banco central moderno, el de la República Dominicana lo es el de la meta de inflación. En el caso dominicano, la meta de inflación es de un 4% anual. Entonces, todas las acciones y decisiones que tome el Banco Central tienen que ir en la dirección de alcanzar esa meta de inflación. Porque esto permite que otros indicadores de la economía dominicana, como la tasa de interés, el tipo de cambio, también permanezcan estables y obviamente la estabilidad en general de la economía dominicana. Por lo tanto, el crecimiento del circulante tiene que estar en función de dos variables fundamentales. Primero, del tamaño de la economía, es decir, del respaldo del Producto Interno Bruto, y segundo, de las reservas internacionales netas. ¿Y en términos per cápita, eso no se toma en cuenta? No. Okay. Lo que se toma en cuenta son estas dos variables, lo de la producción y lo de las reservas internacionales. Y estas a su vez sirven de ancla para que el Banco Central pueda manejar la tasa de inflación a los niveles que no laceren a el poder adquisitivo de los ciudadanos cuando reciben sus ingresos a través de los sueldos y salarios. De manera entonces que yo llamaba la atención al hecho de que se estuvo haciendo cálculos en cuanto a la magnitud del circulante, de que se había reducido para los primeros 6 meses de este año 2017, porque lo compararon con el mes de diciembre. Y yo decía que no, que el mes de junio, como cualquier otro mes del año, no se compara con diciembre, sino que se compara con igual mes del año anterior. Okay. Metodológicamente a eso se le llama hacer un análisis anualizado. De manera que si usted compara el mes de junio, la masa monetaria del mes de junio, que creo que, si la memoria no me falla, son unos 107 mil millones de pesos, tiene que compararlo con junio del 2016 y no con diciembre del 2016. ¿Por qué? Porque el mes de diciembre es un mes pico, en donde la economía entra en un nivel de dinámica. Ipso facto. Por supuesto, sí. Por la época navideña que claro, todo el mundo claro, conoce. Claro. Todo se mueve más para ese mes y obviamente se necesita mayor dinero circulando. Se activa precisamente por eso, porque hay mayor circulante. Pero ese activismo no puede ser todo el año, porque la economía puede sobrecalentarse. De hecho, en enero ya es un desastre la economía, en términos ya del manejo. Porque empieza la gente a contraerse por el hecho de que ya gastó lo que podía gastar y probablemente entra en un estado más racional del uso del dinero. Sí. Quería preguntarle, querido amigo, Ivanhoe NG, especialista en la área económica, y quiero, esta medida del Banco Central que busca ser más flexible a través de ese encaje legal y destinar recursos a diferentes sectores que, como usted dijo, disminuye la tasa de interés. Esa estabilidad económica es reflejada en lo que puede decir al sector de la juventud emprendedora, luchadora, que quiere adquirir una vivienda, que quiere poner un negocio. O sea, ¿se ve bien eso en la economía dominicana? Por supuesto que sí, pero todavía en una parte más primaria, que es fundamental para poder alcanzar estos segundos que tú señales, que es la parte de la adquisición de una vivienda. Porque para usted adquirir una vivienda, obviamente lo primero es que tiene que trabajar. Si usted no encuentra empleo, no se inserta en el mercado laboral, pues obviamente no tendrá capacidad para
para comprar ni siquiera una taza. Sin poder adquisitivo no hace nada. Por supuesto. Entonces, cuando se liberan estos recursos del encaje legal, la economía se dinamiza y eso hace crear empleo. La creación de empleo hace disminuir la tasa de desempleo y obviamente la juventud, especialmente los nuevos jóvenes que entran e ingresan al mercado laboral dominicano, pueden tener más oportunidades de conseguir trabajo. Al conseguir trabajo, pues entonces pueden empezar a construir sus metas, a lograr sus metas y sus objetivos, como la adquisición de un vehículo, de una casa o cualquier otro bien que entienda, ya sea duradero o no duradero, que solamente se lo va a permitir si logra insertarse en el mercado laboral. De ahí la importancia de que la economía siga creciendo en economías como la nuestra, que ha mantenido una tasa de crecimiento en promedio durante más de 12 años de alrededor de un 6%. Y qué bueno que sea así, porque peor fuera que no creciera. A veces se nos critica a los gobiernos del PLD de que nosotros hablamos mucho de crecimiento económico, pero que no se traduce en lenguaje sencillo en los bolsillos de los ciudadanos. Pero la respuesta más fresca, más sencilla que puedo dar es que peor sería que no crezcamos. Imagínense que, bueno, está bien, crecemos el 6%, pero a usted no le gusta porque en mi bolsillo no se reflejó ese 6%. Pero si hubiésemos decrecido en 6%, es decir, que la economía en vez de crecer el 6% positivo, decrece en menos 6%, pues entonces no solamente no se va a reflejar en los bolsillos suyos, sino también que no se va a reflejar en los bolsillos de sus vecinos, de su familia, porque el desempleo va a aumentar. Y al aumentar el desempleo, la pobreza, obviamente, va a echar más raíces y va a tener metástasis. Claro. Licenciado, ¿usted cree que podría aumentar un impacto en la inversión esta liberalización de 20.000 millones del encaje legal? Bueno, las autoridades del Banco Central le han puesto un buen escenario a los agentes económicos para que en un ambiente como el que estamos viviendo en la República Dominicana de estabilidad económica, de estabilidad política, de estabilidad institucional, de fortalecimiento en el Estado de Derecho, están dadas las condiciones para que esos recursos adicionales que provienen de la liberalización de este monto de los más de 20.000 millones de pesos que va a tener la banca disponible para los agentes económicos, tienen una excelente oportunidad para ser utilizado a una tasa incluso competitiva, porque se ha establecido algunos techos, ¿no? Sí. Tanto para algunos sectores de la economía como también para el manejo de la tasa de interés. El aumento salarial en las instituciones públicas y en las empresas privadas, esto desde hace años, eso no se está viendo en muchos casos, pero el grito de los empleados es que cuando hay un aumento salarial, sobre todo después de tantas alzas en la canasta familiar, por ejemplo, en los útiles escolares, etcétera, la economía por lo menos se dinamiza un poco. Mientras que cuando no se aumenta el salario a los empleados, continúa subiendo la canasta familiar, pero además los útiles escolares, que ahora ya vamos al colegio de nuevo con nuestros niños. Eso, ¿cómo usted ve esto en el impacto negativo o positivo que esto podría tener en la familia? Mira, definitivamente que un ajuste salarial en el sector público, en el sector privado, siempre será recibido positivamente por la ciudadanía. Pero este tema hay que verlo con todas las aristas. Es decir, hay que ver la capacidad del gobierno para poder hacer aumentos salariales, porque recuérdese que el gobierno, para gastar recursos públicos, tiene que tener previamente ingreso público. Claro. Y si los ingresos no aumentan, pues no debe comprometer más el gasto presupuesto público, previo. Porque entonces viene y se produce lo que se denomina el déficit, ¿no? O aumenta el déficit, el desbalance financiero de la ejecución presupuestaria. Ese por el componente del sector público. Por otro lado está el sector privado. Recientemente el Ministerio de Trabajo autorizó el aumento en el salario mínimo de los trabajadores. Si bien es cierto que ese aumento o ese ajuste salarial del salario mínimo no alcanza todavía el costo de la canasta básica en el quintil número 1, que es el de menores ingresos, no menos cierto es que si usted adiciona este ajuste salarial en el sector privado, en el salario mínimo, y le incorpora el tema de que el desempleo ha estado disminuyendo en la República Dominicana,
porque hoy día se sitúa la tasa de desempleo ampliada en 13.5%, cuando en el año 2000 era de 19%. Eso quiere decir entonces que si usted cruza ambas variables, disminución del desempleo y una mejoría salarial, pues eso redunda en una mayor capacidad de compra del ciudadano dominicano. Y a eso también, si usted le incorpora que la tasa de inflación ha sido totalmente baja para este primer semestre del año 2017, se sitúa en 1.02%, cuando la meta de inflación es 4%. Es decir, estamos hablando de que aún pasase lo peor para los próximos 6 meses de lo que resta del año 2017, es casi seguro que no llegará al 4%. Yo estaría apostando que la tasa de inflación a lo más que podría llegar a final de año a 2 punto y algo, 2.2, 2.3% como máximo. De manera que la estabilidad de precio en el componente de tasa de inflación es positiva, porque no vulnera, no hace depreciar el valor adquisitivo de la moneda dominicana. ¿No hay esperanza para este año, en lo que resta de año, entonces, de un posible aumento en el ámbito público, por ejemplo? Mira, yo no soy vocero, Sí, claro, porque no soy funcionario No, en base a esa explicación técnica que usted dio, obviamente. Pues, en base a esa explicación pienso que no. Okay. Que no hay posibilidades, porque hay un presupuesto que se está ejecutando, que se formuló bajo determinadas premisas macroeconómicas. Perfecto. Y esas premisas no han variado. Y para hacer un ajuste salarial en el sector público habría entonces que modificar parte del presupuesto. Y eso implica entonces ya modificación de ley. Claro que sí, Ivanhoe, amables televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa y regresaremos con esta interesante entrevista y vamos a entrar, pueblo dominicano, en esta noche al aspecto político. Nos fuimos a lo técnico, pero ahora después de la pausa vamos a hablar también del aspecto político, que es importante aprovecharlo en esta entrevista. Vamos a la pausa. Y continuamos aquí, amables televidentes, con el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista y miembro del Comité Central. Licenciado, el Banco Central ha estado alertando con el tema de las monedas virtuales. Parece en el país se está vendiendo el famoso Bitcoins, que es un tema que usted ha estado abordando mucho en las entrevistas. ¿Qué es una moneda virtual y su opinión al respecto? Mira, qué bueno que las autoridades, tanto del Banco Central como de la Superintendencia de Valores, le advirtieron a la ciudadanía dominicana acerca de los altos riesgos que se asumen cuando se entra a operar con una moneda virtual como es el Bitcoin. El Bitcoin es solo una moneda de las virtuales, de las 942 monedas que hay. ¿Y qué diferencia tiene exacto de las virtuales con esa? Bueno, el Bitcoin es igual que el Ethereum, o del Litecoin y de otras de las 942, porque son virtuales. Ahora, son virtuales porque solamente son desmaterializadas, es decir, no existen en términos físicos, solamente existen en términos electrónicos, y por eso que se le llaman virtuales. Usted no puede tocarla, usted no puede sentirla, usted puede verla en operaciones. La gente ha hecho figuras del Bitcoin, por ejemplo, y la gente piensa que existe una moneda física, pero no lo hay. El Bitcoin, y como las otras monedas virtuales, no son emitidas por una autoridad central, como por ejemplo el Banco Central de la República Dominicana, que emite el peso dominicano, u otros bancos centrales. La mayoría de los bancos centrales, casi todos, yo diría que todos, son los que emiten la moneda. En el caso, y están respaldados oficialmente, las monedas virtuales no las respalda ninguna autoridad oficial. De ahí los altos riesgos, pero además también se le adiciona el hecho de que no existe un marco regulatorio que norme las transacciones ni a nivel local en cada uno de los países ni a nivel internacional. Por eso es que se potencializan los riesgos cuando usted opera en un mercado. Es cierto que el Bitcoin, que acapara alrededor del 42% del mercado de esa moneda, de las monedas virtuales, es cierto que ha ganado un muy buen precio, ¿no? Cuando se inició, rondaban los centavos
lo que costaba un Bitcoin. Y hoy día debe estar costando alrededor de 2.300, 2.350 dólares por Bitcoin. De manera que, pero hay una alta volatilidad en el mercado virtual. De manera que yo no le aconsejaría a ningún dominicano que opere con estas monedas virtuales, a no ser que quiera apostar el riesgo. He leído mucho sobre eso. A usted lo he leído y al propio ingeniero Ramón Núñez Ramírez, hablando de que no es recomendable, pero que además es muy riesgoso, como Así usted es, dice. así es. Haciendo una especie de crossover, Sí. yo quisiera preguntarle al licenciado, el lunes ya pasado mañana se reúne el comité político del PLD. Hay muchas conjeturas, hay muchos temas a tratar, obviamente. Y siempre la gente se pregunta a su interior, ¿y qué va a tratar el PLD? ¿Qué va a tratar el comité político? Usted, ¿qué es el comité central? ¿Qué opinión tiene al respecto? Mira, yo tengo la misma expectativa que siempre he tenido del comité político. Okay. El comité político no tiene precedente de que se vayan a jalar los moños ese día de la reunión. Los sollazos. Hay discusiones, como es natural, y qué bueno que la haya, porque si todos pensaran igual, fuera más que una logia. Y esa es la democracia. Y esa es la democracia, de que hayan opiniones distintas. Así se enriquece la toma de decisión. El comité político está obligado a hacer el soporte de la unidad del partido, porque sin la unidad del partido el PLD se debilita como gobierno y pudiera estar matando la gallina a los huevos de oro de cara al año 2020. De manera que es una responsabilidad que ellos tienen, pero además también la responsabilidad histórica de cargar con el legado de don Juan. Juan Bosch dejó este partido para el servicio de la República Dominicana, que sea un instrumento de desarrollo, como lo ha estado haciendo, con sus dificultades en algunos momentos, con sus desaciertos, pero con grandes aciertos. Usted lo pone en una balanza, los aciertos son más que los desaciertos. Entonces el comité político será inteligente el próximo lunes, tomará las medidas que correspondan. Por ejemplo, yo espero que ellos ratifiquen el acuerdo que se tomó con respecto a la alternabilidad en la Cámara de Diputados. Una decisión que fue tomada ya hace más de un año, claro. Porque con ello estaría enviándole una buena señal a la militancia del PLD de que el Congreso Jorge Botello, que es el último congreso que nosotros tuvimos, que todavía hay algunas resoluciones que tienen que ser sancionadas debidamente por la Asamblea del Comité Central. La mejor manera de dar una señal de que se está en el marco de la legalidad es ratificando ese acuerdo. Y yo creo, a mí no me cabe la menor duda que se va a ratificar, porque eso es una muestra de madurez, de fortalecimiento y de una señal de que los acuerdos que se tomaron en el 8º Congreso Jorge Botello se van a cumplir y que la dirección del partido tiene una disposición a que se cumplan para ganar autoridad moral y credibilidad frente al conjunto de organismos que componen al partido. Sin embargo, licenciado, hay un grupo de diputados que están pidiendo que el comité político revise ese acuerdo para que doña Lucía Medina repita como presidente de la Cámara. Yo pienso que son intereses particulares, obviamente, claro, y que se desvían de lo que es la disciplina partidaria. Yo creo que ellos no le hacen un buen servicio a la unidad del partido haciendo ese tipo de petición, y mucho menos pública. Porque si la hacen por los canales correspondientes dentro del partido, sin que nadie se entere, claro, excepto el comité político el día que lo vaya a sancionar, o sea, a conocer el próximo lunes, pues está bien, es un derecho que tienen ellos como diputados de que se le dé la oportunidad de reelegirla. Pero hacerlo público, ya me imagino que eso es una señal de indisciplina. Claro. Y yo soy de los que apuesto a la disciplina. De manera que yo le hago un llamado a esos compañeros a que entiendan que todos debemos apostar a la unidad del partido, pero a la unidad del partido en salud, descontaminada de estos destellos de indisciplina, porque eso para mí es una indisciplina. Con relación a la realidad política dominicana, pudimos observar en la historia política de nuestro país esas grandes oposiciones que hizo en su momento José Francisco Peña Gómez, un luchador. Hoy en día observamos, querido Ivanhoe, que la oposición está fragmentada y ahora sale una manifestación, la Marcha Verde, llevando un discurso en contra de la corrupción. ¿Qué usted entiende con esta manifestación que se está haciendo de la Marcha Verde y el rol que debe de jugar el PLD
en estos momentos y especialmente para mantenerse en el poder? Mira, siempre y cuando la Marcha Verde o el Movimiento Verde o cualquier otro movimiento social que se genere en la República Dominicana, yo creo que la sociedad entera debe de aplaudirla. Si se queda en el marco del control social, oye bien, si se queda en el marco del control social, es decir, de ser vigilante para que los que son funcionarios, los de ahora o los de mañana, hagan y cumplan con lo que dice la ley y tengan las expectativas, ¿no? Que estén pendientes de las expectativas de la población. Ahora, cuando un movimiento de carácter social empieza a contaminarse con matices políticos y luego este movimiento quiere ser usado para fines políticos, entonces ya deja de ser un control social. Pasa a ser un brazo político de un partido político o de muchos partidos políticos. Y entonces ya como partido político, el partido de gobierno tiene derecho a defenderse también como partido político. Como movimiento social entiendo que debe respetarse siempre dentro de los límites del control social. Yo soy partidario del control social. Es más, mira, cuando fui Contralor de la República por 2 meses en el gobierno del 2012-2016, los primeros 2 meses del presidente Danilo Medina, el primer funcionario que llamó a la sociedad civil para ponernos de acuerdo a fin de darle cumplimiento a la ley de la Contraloría General de la República fui yo. Es la primera vez que lo digo públicamente. Yo invité a todas las organizaciones importantes de la sociedad civil que trabajan en el tema de la transparencia, ¿no? Y muchos de ellos fueron y se sentaron conmigo para darle vigencia a un artículo de la ley de la Contraloría General de la República que establece que el control social forma parte del control del Estado Dominicano para los recursos y manejo de los fondos públicos. Para que el control social sirva de canal, de vía, para las denuncias, para que sirva de colador para acciones de funcionarios, pero haciéndolo con la objetividad, obviamente, no con politiquería. Claro. Si un movimiento social se politiza, deja de ser un movimiento social, se convierte en un partido político, y los partidos políticos, bueno, el que es de oposición, pues que haga su trabajo de oposición, pero ya la población que lo vea como un partido, no como un movimiento social. Y el partido de gobierno, pues obviamente tiene el deber de seguir haciendo un buen gobierno, de ser respetuoso de las leyes, de tratar de seguir resolviendo los problemas nacionales y de defenderse también, desde el punto de vista político. Pero yo creo que se hace mal con usar un movimiento social y supuestamente social, cuando en el fondo son intereses políticos, porque al final eso le hace daño al sistema de partido político dominicano. Licenciado Neje Cortiñas, hay economistas que dicen que el país podría estar al borde de una insostenibilidad fiscal y una deuda pública muy elevada. Así que, ¿qué opinión le merece este? Mira, el mejor desmentir que se puede hacer a eso es la última calificación de riesgo que le ha dado una prestigiosa firma internacional de calificadora de riesgo, que ha aumentado positivamente la calificación de riesgo del país. Si el país hubiese estado al borde o en el horizonte o en la frontera de la insostenibilidad fiscal, pues probablemente, más que mejorar la calificación de riesgo, se lo hubieran reducido. Y eso no ha acontecido. Lo que ha acontecido es que ha mejorado. Pero al margen de esa opinión positiva de la firma calificadora de riesgo, están los indicadores. Una deuda externa o una deuda pública que su perfil ha cambiado en cuanto a que hoy día la tasa de interés variable es menor que la tasa de interés fija y que la tasa fija ha desplazado a la tasa variable de la tasa de interés, pues es un avance importante. El hecho de que se haya producido una desdolarización de la deuda pública también es un aspecto importante del perfil de la deuda. Pero el hecho también de que las reservas internacionales netas hoy día puedan soportar más el endeudamiento externo también es otra señal de que el perfil de la deuda pública ha cambiado. Sí, yo quiero seguir en la política. Porque este tema de la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde el diputado Rubén Maldonado podría ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados, en caso de que la presidenta actual no continúe y que se cumpla el acuerdo ya acordado. Esto podría dar lastre a que en el PLD podría haber un entendimiento, Leonel Fernández, Danilo Medina. Se dice, se habla, se comenta de que un sector del leonelismo
podrían ir al tren gubernamental. Eso es una realidad, eso es una especulación. ¿Usted qué opina en ese sentido? Mira, yo pienso que todo eso es ejercicio. Okay. Eso solamente lo sabe el presidente de la República, el que está ahora, que es Danilo Medina. Sí. Mañana, el que sea el presidente de la República es el que sabe a quién va a nombrar. Claro. Ni siquiera los funcionarios que son nombrados saben que lo van a nombrar. Muchos se enteran en la radio y en la televisión. Y de eso hay N cantidad de ejemplos que se pueden presentar. Sí, sí. De manera que en el caso del compañero Danilo Medina y del compañero Leonel Fernández, ellos saben que son dos líderes importantes de la nación dominicana y del PLD también. Y saben que tiene una responsabilidad histórica, que no solamente se la ha delegado de alguna manera a don Juan, dejándole un partido maduro que ha sido capaz de administrar el Estado dominicano y al país, sino también la sociedad dominicana. El PLD no va a reproducir lo que se ha reproducido en otros partidos, la división. Usted puede estar seguro que Danilo Medina nunca va a apostar a la división. Pero usted puede estar seguro también que el compañero Leonel Fernández tampoco nunca va a apostar a la división. El PLD está unido ahora y seguirá unido. Y en el 2020 también va a ganar. Porque la unidad y un buen ejercicio gubernamental es una mutual que solamente da éxito. Aconteció en los gobiernos de Leonel Fernández y ha acontecido en el primer gobierno de Danilo Medina. ¿Y por qué no va a acontecer ahora en este gobierno? ¿Usted cree que Danilo se perdonaría a él mismo propiciar una división y debilitar su gobierno y perder las elecciones? Él mismo no se lo va a perdonar y por lo tanto él no lo va a propiciar. Él tiene un sentido de historia, igual que lo tiene Leonel Fernández. Él sabe, como también lo sabe Leonel Fernández, que ya ellos son hombres de la historia dominicana y ese activo que ellos han construido no lo van a tirar por la borda con acciones desmedidas. Los casos de corrupción, licenciado, que se han citado, que la propia Marcha Verde ha estado citando, y estos últimos casos de Odebrecht, por ejemplo, esto no podría, qué sé yo, mermar la popularidad, la aceptación hacia los demás. Mira, siempre y cuando que cualquier acusación, esta que usted señala o cualquier otra, siempre y cuando se respete el debido proceso, se instrumentalice un buen expediente, se procuren las evidencias, porque recuérdate que no estamos ahora en la íntima convicción. Claro, claro. Eso es una etapa superada y qué bueno, porque muchos hemos sido víctimas de la íntima convicción. Sí, sí. Ahora no, ahora es la evidencia, los hechos, ¿no? Combinado con el derecho. Entonces, esa combinación obliga al Ministerio Público a instrumentalizar un expediente fuerte. En la medida en que la población lo perciba que es así, de que se instrumentaliza un expediente fuerte y que se respeta el debido proceso, pues todos salimos ganando. Claro. Hoy día yo no puedo asumir de que son culpables. Yo presumo de que son inocentes. La justicia se encargará de hacerlo. Déjame decirle una cosa. Mucha gente a veces habla de que, bueno, pondera de que la justicia, cuando falla a tu favor, entonces muy bien. Pero cuando no falla a tu favor, muy mal y la critica. Sí. En un Estado de Derecho. Usted ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, o en Francia, cuestionando los políticos una decisión de una instancia judicial. ¿Con eso no se juega? No, porque se cree en el Estado de Derecho. En la República Dominicana somos inmaduros todavía. Sí. Usted lo ve en todos los litorales, ¿no? Eso se da en el PLD, sí. En todos los partidos políticos, en el PRM, en el PRD. Y hasta en el sector empresarial. Y por supuesto. Sí. Eso va en la idiosincrasia nuestra. Exacto, pero eso hay que irlo superando. Claro, pero superarlo en forma estructural. Es decir, con todos los componentes, calificación de recursos humanos en quienes administran justicia, el debido proceso, instrumental expediente correcto, con las pruebas suficientes y demás. Querido amigo, quiero hacerte una pregunta ya en la etapa final de esta entrevista en Tribuna Juvenil, y son en dos aspectos. Está el aspecto de esos jóvenes profesionales que buscan insertarse en la sociedad dominicana. Esta semana tuve una reunión compartiendo con jóvenes y me encontré que algunos de ellos eran economistas y le hablé de la entrevista y se incentivaron, muy contentos, y me dijeron: Giovanni, voy a estar ahí el sábado a las 7 de la noche observando esa entrevista. Ese elemento, esos jóvenes profesionales, pero también lo que es el valor de la familia, ya que el domingo es Día del Padre. ¿Qué mensaje tú le puedes llevar en esos dos aspectos? Mira,
mañana domingo, que se celebra el Día de los Padres en la República Dominicana, el mejor regalo que los padres pueden recibir, yo soy padre, es que un hijo ande por la línea correcta. Y un hijo anda por la línea correcta cuando, en el caso de esos jóvenes que son amigos tuyos, estudian y luego concluyen sus estudios e ingresan al mercado laboral y hacen su familia, como lo hizo como hicieron sus padres, claro. Y como somos nosotros, que en el caso mío también soy padre. Es el mejor regalo que se le puede hacer al padre y a la sociedad. Si nosotros hoy, nosotros cuatro, Ramón, Guillermo, Robinson y quien le habla, somos buenos ciudadanos, es porque vinimos de una familia que se cultivaron los valores. Esos valores, si se pierden, no importa que tú vayas a una buena universidad. Esos valores familiares, si se pierden, no importa que tú vayas a una buena escuela. Tiene que ser una combinación de ambas cosas. Porque si no, la sociedad que se ha ido perdiendo esos valores, ya como sociedad toda, y es una crítica importante que uno le hace, incluso a nuestros propios gobiernos del PLD, que hemos descuidado algunos aspectos, como por ejemplo la seguridad ciudadana. Muchos jóvenes tienen miedo a salir de noche. Sí. Los jóvenes siempre quieren salir de noche a pasear, como lo hacen en cualquier ciudad del mundo. Antes usted iba a Nueva York, a la 42, y no podía ir de noche porque era una agresividad enorme y una exposición a riesgo elevada. Hoy día es un centro turístico, ¿no?, de atracción. La gente va de noche. Nosotros vamos al revés. Sí, pero algunos... porque aquí el revés, licenciado, es decir, a donde la juventud pudiera estar más o menos en la calle a cierta hora, con la delincuencia se ha recogido. Y lo penoso es que algunos han argumentado que eso es una consecuencia del desarrollo. Es decir, que la delincuencia es una consecuencia del desarrollo. No, la delincuencia es una consecuencia de la pérdida de los valores en la familia, en primer lugar. Y luego, obviamente, se va traduciendo en otros núcleos de la sociedad, la escuela, y la propia sociedad en sentido general. El famoso cliché de falta de oportunidades. Sí, de que bueno, es pobre y porque es pobre, bueno, se le justifica que haga alguna fechoría, ¿no? No, cuando usted siembra valores y esos valores echan raíces, pues obviamente usted no va a encontrar otra cosa que ser un buen ciudadano. Claro. Entonces es el mejor regalo que le pueden hacer los padres. Sí, queremos darle las gracias a Ivanhoe ONG Cortiñas. Para nosotros un honor, para nosotros un placer llevarle luz a muchos jóvenes que son fieles seguidores de este espacio y muchos de ellos que entienden que el mensaje que estamos llevando es constructivo. Y cuando le hacemos una entrevista a una persona como usted, para nosotros es un orgullo, claro. Para nosotros es un gran placer. Gracias de corazón. No, gracias a ustedes que me han dado la oportunidad de dirigirme a su programa, ¿no? Que tienen un blanco de público muy definido, que es la juventud, con la cual yo también estoy comprometido porque en su momento fui joven. Claro que sí. Con su comentario yo voy a felicitar al Día de los Padres. Desafortunadamente, bueno, el nuestro se fue hace unos meses atrás al infinito, ¿no? Y bueno, mañana domingo todos los padres, feliz día en su día y valga la redundancia, y el lunes pues es mi cumpleaños, felicidades para mí. Bueno, darle las gracias a todos los televidentes que nos han acompañado y a los padres de República Dominicana, que como decía Ivanhoe ONG Cortiñas, el mensaje, Ramón. Y como estamos hablando de los padres, quiero felicitar al mío también. Ah, claro. Que para mí ha sido mi guía y mi ejemplo a seguir. Ingeniero Ramón Núñez Ramírez. Bueno, felicitar al ingeniero Ramón Núñez Ramírez, también a mi padre que está fuera del país, en Florida, en Tampa, Giovanni Morillo. Gracias por los valores, gracias por los principios y como dijo nuestro entrevistado, es el gran reto y el mejor regalo a nuestros padres, valores y principios. Que no lo hemos felicitado también al invitado. Sí, felicidades. Soy padre de 2 hijos, de los cuales me siento muy orgulloso. Excelente. Gracias de corazón. Será hasta una próxima entrega, amables televidentes, y seguimos en este gran reto de Tribuna Juvenil. Hasta la próxima.